Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Preparando el metabolismo para un parto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes cuáles serían los preparativos recomendables para que una mujer pueda prepararse para un parto sin sufrir daños al metabolismo que después le están causando problemas de obesidad y otros tipos de problemas que vienen a través de daños a la tiroides y demás. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. A través de unos 20 años ayudando a personas a bajar de peso, me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que a la mujer siempre se le hace mucho más difícil bajar de peso que al hombre. Eso es una realidad. El cuerpo de la mujer es bastante más complejo porque es un cuerpo que está diseñado para la reproducción y el sistema hormonal de la mujer es bastante más complejo que el del hombre. Los hombres bajamos de peso rapidísimo, la mujer la pasa un poquito más difícil, ¿no? Porque es un sistema más complejo. Ahora, algo que he visto, ¿verdad? Es que cuando una persona, una mujer empieza a tener muchos problemas de metabolismo lento, muchas veces lo que está afectado es la tiroides. Pero curiosamente, cuando hablo con una mujer de cuándo empezaron sus problemas de tiroides, en una gran cantidad de ellas, el problema de la tiroides empezó después de un evento traumático. La muerte de un ser querido, un divorcio, un accidente, algo así. Porque la tiroides es una glándula que se afecta mucho por las emociones. Pero la gran mayoría de ellos empezaron a tener problemas de tiroides, de las mujeres, justo después de un parto. O sea, cuando vino un parto que fue bastante difícil, el cuerpo no estaba preparado para ese parto, fue tan estresante para el cuerpo que entonces esa mujer quedó con problemas de tiroides. Quiere decir que entonces el bebé quedó muy bonito, pero ella no quedó tan bonita y después se pasa toda su vida tratando de luchar para recobrar su figura, ¿no? Entonces vamos a ver un momentito listar qué pasa. Cuando una mujer está embarazada, ¿no? Pues toda la atención del cuerpo, del sistema metabólico, está en el embarazo. El embarazo puede ser bastante estresante para el cuerpo de una mujer. Imagínense, cuando una mujer, por ejemplo, tiene un embarazo, la espina dorsal se empieza a doblar y siente toda esa presión ahí, y caminar es difícil, dormir es difícil, moverse es difícil, todo es difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Que el nivel de estrés que puede traer un embarazo puede ser la diferencia entre conservar el metabolismo o perder el metabolismo y terminar con un metabolismo lento que después termine con problemas de obesidad, de depresión, de problemas de tiroides, ¿no? Ahora, que he visto a través de la práctica que cuando una mujer toma el cuidado de atender su metabolismo y se prepara para el parto de forma adecuada, pues entonces esa mujer puede tener su bebé, el parto va a ser bien saludable, se puede en la mayoría de los casos evitar una cesárea, porque el tema de la cesárea también muchas veces viene porque la mujer no se prepara o no tiene datos suficientes de cómo evitar que el embarazo sea estresante. Voy a detallarlo ahora, fíjense. Cuando hay una cesárea que viene de César, de Julio César, que es el que se supone que el primero que lo sacaron por cesárea, le dieron un tajo para sacar eso de ahí, el bebé de ahí, ¿no? Del vientre. Hoy en día en Estados Unidos, por lo menos donde yo vivo, Puerto Rico, Estados Unidos, hay una epidemia de cesáreas. Cuando digo epidemia de cesáreas, no hay nada malo que cuando una cesárea hace falta que se haga, ¿verdad? Porque tenemos que salvar la vida de la madre, del bebé y demás, ¿no? Y hay bebés que a veces vienen en una posición que no permite otra opción, pero hay muchas de las cesáreas que están pasando que son innecesarias, ¿no? Y son innecesarias porque, primero, si esa mujer cuando se preparó no estaba preparando su metabolismo para el evento de tener ese bebé, ¿cómo prepara el metabolismo? Hombre, sabemos que el metabolismo está dirigido por el sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido entre pasivo y excitado, ¿ok? El embarazo como tal, el dar a luz, está controlado por el lado pasivo, ¿ok? Para que una mujer pueda dar a luz, necesita que el lado pasivo esté activo. ¿Por qué? Porque el lado pasivo, que es el parasimpático, es el lado que causa la dilatación. No hay dilatación si no está el lado pasivo. El lado excitado, ese lado excitado, que es el lado simpático,
tiene que ver con la contracción. Así que cuando está en el mismo medio de las contracciones, está activo el lado excitado. Cuando está en el mismo medio de la relajación, de la dilatación para que el bebé pueda salir, está en el lado pasivo. El cuerpo tiene un balance perfecto cuando está saludable entre pasivo y excitado. Ahora, una mujer, por ejemplo, que está teniendo problemas para dormir de noche, que se levanta cansada, que tiene un sistema nervioso excitado pero no lo sabe y come carne roja y no toma suficiente agua y no se toma sus juguitos de vegetal y no prepara ese cuerpo para tranquilizar el sistema nervioso, pues llega a un momento donde está tan activo el lado excitado que lo que hay es mucha contracción. Cuando hay mucha contracción no hay dilatación. Si no hay dilatación, ahora se está exponiendo a que va a tener que hacer una cesárea. Porque entonces son esas mujeres que dicen, no, que la pelvis no abre, que no dilata, que está peligroso, y entonces ahí van a querer dar el tajo, que muchas veces es innecesario si esa mujer estuviera preparada. Entonces, ¿qué yo haría para preparar a una mujer en base a lo que sabemos del metabolismo, para prepararlo para un embarazo saludable, natural? Pues lo que haría es, número uno, primero, ustedes pueden hacer el episodio número 199. Aquellos que no sepan si tienen un sistema nervioso pasivo excitado, van a Metabolismo TV, episodio 199 en YouTube, y van a ver que ahí hay 5 preguntas. Aunque el cuerpo salga pasivo, debes saber que durante el medio del proceso de embarazo, lo que va a lograr que ese embarazo sea saludable es que esté activo suficientemente el pasivo, ¿ok? Que es el lado que hace la dilatación, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con la reproducción. Ahora, este lado excitado, que también es importante, es el lado que hace las contracciones, ¿no? Esa mujer necesita educarse, pero también prepararse. ¿Cómo se prepara? Pues yo haría que una mujer, por ejemplo, que va a entrar en un embarazo, empiece a hacer jugo de vegetales diario. Hay un episodio que es el 828 de Metabolismo TV, que se llama Los jugos de vegetales son milagrosos, ¿no? Los jugos de vegetales salvan vidas. Si esa persona empieza a hacer 2 jugos de vegetales al día, los jugos de vegetales tienen mucho potasio, mucho magnesio, que es bien relajante y activan el lado pasivo. Pero además tienen nutrientes, minerales, vitaminas que ayudan a que ese cuerpo esté fortalecido para pasar por el evento de ese parto. Lo otro que hace falta es que se tranquilice totalmente el sistema nervioso, o sea, que haya relajación, que pueda haber buena calidad de sueño. Hay un episodio, que es el episodio número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Cualquier mujer debería empezar a aplicar eso. Eso incluye aprender a respirar profundo, aprender a relajarse, usar magnesio, usar potasio, hacer conexión a tierra para que se vaya todo ese exceso de corriente que está en el sistema nervioso, tomar el sol 10 minutos al día para que se relaje el cuerpo y haya más vitamina D, inclusive cosas como hacer baños tibios, baños calientes todos los días, en una bañera si puede, pero baños tibios, eso relaja el sistema nervioso, ¿no? Todo lo que una mujer pueda hacer para evitar el ambiente tóxico de personas tóxicas alrededor, de malas noticias, de esas personalidades tóxicas ahí alrededor, todo eso va a ayudar a que esté muy activo el lado pasivo, que es el lado que arregla el sueño. Cuando una mujer puede dormir bien, se está preparando para un embarazo. Pero si esa mujer está durmiendo mal y amanece cansada, ese embarazo va a ser estresante y posiblemente va a terminar en una cesárea innecesariamente. Así que hay una relación directa entre cómo usted prepara el cuerpo, el metabolismo, para preparar a ese evento tan importante que es el embarazo y evitar una cesárea innecesaria. Acá en Estados Unidos, pues muchas veces la mujer no se prepara y una mujer tendría que poder conocer y educarse. Por ejemplo, hay unas contracciones que dan que se llaman Braxton Hicks. Debe una mujer estudiar. Si es primeriza o si no es primeriza y no sabe de esto, debe estudiarlo. Vaya a internet, busque lo que son las contracciones Braxton Hicks. Son unas contracciones que las describió el doctor John Braxton allá en el año 1872. Básicamente explicaba que son unas contracciones de práctica que hace el cuerpo. Cuando una mujer va monitoreando sus contracciones Braxton Hicks, pues se va dando cuenta de cuándo realmente se está acercando a las contracciones del parto. Las contracciones del parto y las de Braxton Hicks no son nada parecidas. O sea que son bien distintas. Pero una mujer tiene que educarse para que sepa que realmente
O sea, si una mujer, por ejemplo, no sabe reconocer la diferencia entre sus contracciones Braxton Hicks, que son las de prácticas del cuerpo, y las contracciones del parto, que son más fuertes, más duras, con más dolor, con más duración y más frecuente, va a cometer el error de entonces llegar al hospital antes de tiempo, y cuando usted llega al hospital, usted se convirtió en un pedacito de carne. Entonces, ahí ahora corre la prisa, ahora ya están entrando los gastos, ya los médicos quieren eso, muchas veces le van a querer forzar una pitocina, que es algo para que a la fuerza dispare el muchacho para afuera, el ambiente en el hospital es frío, es amenazante, mucha gente con batolas blancas y demás, y todo eso contribuye a que luego haya un parto problemático. Ahora, usted puede aprender, usted puede preparar el cuerpo, relajándolo, activando el sistema nervioso pasivo, dejando que duerma bien, preparando ese cuerpo para que ese parto no le afecte a la tiroides. Porque una de las últimas cosas que tengo que decirle es que gran parte de las mujeres que conozco que han tenido problemas de sobrepeso después de un embarazo es porque se les afectó la tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides es la glándula que más se afecta con el estrés. Y si usted pasa por un parto que usted no se preparó para ello, va a ser tan estresante a la tiroides que entonces usted va a tener problemas de obesidad innecesarios. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.